Muy buenas noches. Gracias por estar presentes el día de hoy con nosotros. La firma legal SMT Gómez Mol Jurídico les da la bienvenida a una conferencia más de UCivil. Hoy vamos a tocar un tema relacionado con el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal con aplicación en la Ciudad de México. Bueno, no vamos a utilizar toda la conversación, todo el término, nada, vamos a referirnos como Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Y bueno, es un proyecto que tiene por finalidad analizar cada uno de sus artículos. Esta es la tercera conferencia. Y bueno, para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Es una conferencia gratuita, todo es gratuito en esta conferencia de UCivil. Y bueno, pues vamos a estar aquí todos los viernes. Bueno, cuando no pueda, pues no vamos a estar, pero bueno, ahora sí que la vez que se pueda, pues vamos a estar aquí con ustedes. Para los que no me conozcan, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Bueno, les platico algo de mí. Yo fui servidor público por más de 22 años. Hoy actualmente ya estoy fuera del Servicio Público Federal. Estoy ya inactivo y me dedico a ser abogado litigante en diversas materias del derecho y además soy académico en varias universidades privadas en modalidad en línea y también en modalidad presencial. Entonces, bueno, pues aquí es un verdadero lujo estar aquí con ustedes y bueno, vamos a invitarlos cordialmente a que si quieren ustedes que les envíe las tesis, la presentación que vamos a ocupar de análisis el día de hoy, pues les solicitamos solamente suban su correo electrónico para hacérsele llegar esa presentación. Quien guste participar también en nuestros grupos de WhatsApp, tenemos varios grupos denominados grupos Vampiro. Mañana vamos a tener conferencia Vampiro, que es donde compartimos información jurídica, compartimos algunos temas, dudas de cualquier integrante. También, si se requiere apoyo para cuestiones de exhortos o cualquier otro tipo de apoyo jurídico, pues bueno, se pueden poner de acuerdo, pueden hacer trabajo en equipo a nivel nacional y bueno, hasta a nivel internacional también. Entonces, quien guste subir su número telefónico, son grupos que yo administro. Está estrictamente prohibido publicar cualquier cosas buenas o malas del gobierno, cualquier cuestión política también. Eso amerita expulsión inmediata, además de información jurídica totalmente falsa. Entonces ya ha ocurrido, ya en varias ocasiones, es una expulsión inmediata, no hay otra solución. Soy muy estricto en esa materia porque vamos a abocarnos a lo jurídico. Entonces, vamos a publicar libros, las tesis de los viernes, como hoy publicamos las tesis por parte de la Suprema Corte de Justicia, y también damos consejos, no somos los grandes expertos, pero sí les damos una ayuda, una pequeña luz a alguna controversia que estén resolviendo, duda en cualquier área del derecho, ¿eh? Aquí sí es en cualquier área del derecho, y bueno, pues una de las funciones principales de este grupo jurídico que está a sus órdenes es abarcar todas las áreas, ¿no? Yo sí soy, eh, digamos, muy dado a que opine, porque bueno, tengo el conocimiento, si no todos tuvieran opinión, hay áreas que no tengo fortalezas, pero hay áreas que sí. Entonces, damos nuestra opinión. Bueno, quien guste la presentación, pues su correo electrónico, quien guste pertenecer a los grupos Vampiro, por favor suba su número telefónico. Yo mismo los ingreso. No doy el link a nadie, absolutamente a nadie. Ya ven que puedes dar tú el link del grupo y que se publique en otro lado para ver si alguien quiere integrarse. No se publica, no, bajo ninguna circunstancia. También decirles que los grupos Vampiro está estrictamente prohibido llevar una comunicación directa solicitándoles información. Nadie, junto con su servidor, tiene permitido solicitar alguna información o pásame algo de tu WhatsApp, algo. Ya ves que existen muchas personas que son extorsionadores o que se dedican a hacer actividades ilícitas y que quieren robar información y bueno, pues nadie les puede pedir. Si ustedes les habla una persona, les dice que hablan de mi parte o algo, ustedes simplemente cuelguen, no, nada más avisen los teléfonos. Nos ha pasado varias veces, pero yo los busco y no están en los grupos WhatsApp. Entonces tenemos hay gente ahí, los grupos como es abierto, digamos, de alguna manera. Pues, son gente que quiere aprovecharse de la situación y bueno,
pues no permitamos eso, ¿no? No permitamos eso en equipo y bueno, pues ahora sí que nadie, ni nadie, nada, ni nadie va a evitar que nosotros continuemos con nuestra cultura jurídica, que es lo que busca principalmente este firma legal, en todas las áreas, ¿no? También comentarles y hacerles la cordial invitación para el día de mañana. Vamos a tener una conferencia vampiro y vamos a iniciar un nuevo proyecto. El año pasado iniciamos con el análisis del Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya concluimos. Iniciamos desde el artículo 1 hasta el último artículo del Código Nacional de Procedimientos. Están las conferencias en el canal de YouTube, que precisamente en ese momento voy a subirles nuestro link del canal de YouTube. Ahí están todas esas conferencias, todas las conferencias del Código Nacional, totalmente gratuito. Y también vamos a iniciar mañana otra aventura que vamos a tener. El día de mañana vamos a iniciar ahora nuestra aventura en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Mañana vamos a iniciar, también va a ser para principiantes. Vamos a iniciar desde el artículo 1. Hay artículos que no vamos a tocar porque no tiene sentido tocarlos, pero vamos a ver todos los procedimientos que existen, todas las autoridades que intervienen. Luego tenemos ahí problemas de, bueno, ¿a quién le dirijo el escrito, no? Un problema, cuando una persona ya está interna cumpliendo una pena o en su caso está en libertad condicional. Entonces, el día de mañana vamos a iniciar ese gran proyecto, ¿no? O nuevo proyecto. Y también vamos a tener conferencias de Derecho Civil la próxima semana. Esto a raíz de que, eso es como doy clases, les digo, en varias universidades, pues voy a empezar a subir material de inicio, material que debemos saber ya como abogados y bueno, como estudiantes, estudiar más todavía. Pero eso nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, para ir contando, como les comento, ¿no? Esa cultura jurídica. Ahí está nuestro canal de YouTube para que solo vean. Y bueno, vamos a poner la presentación el día de hoy, ya después de los anuncios preliminares, le hemos estado poniendo de esta manera. La verdad, a mí en lo personal me gusta mucho. La verdad, eh, a algunos no les gusta, bueno, para mí, para su ver, sí me gusta. Quiero comentarles que en la presentación que yo les envío no viene mi foto, o sea, no viene esta imagen que ustedes ven ahorita. No se ve ahí, pero bueno, la presentación sí viene completa, ¿ok? Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Civiles, obviamente mucha gente pensará, bueno, ¿y por qué no impartes ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, todavía va a estar vigente, los casos todavía, falta mucho tiempo, no se han preparado los tribunales, no se han preparado las mismas instituciones. Entonces, pues bueno, falta mucho para ello, ¿no? Pero ahorita, si queremos aprender el Código Nacional, pues vamos a aprender el anterior, vamos a ver de qué nos hablan. Y hay cuestiones dentro de los códigos que luego no lo tenemos a la vista y no sabemos qué hacer y todo ese rollo, pero lo tenemos que entender. Bueno, ¿cuáles son esas actuaciones y resoluciones judiciales? ¿Quiénes integran? ¿Cómo se llaman? ¿Y cuál es la finalidad de cada una de ellas? Pues lo menciona el mismo código. Tenemos la particularidad de analizar los códigos. Yo no vengo a leerlos, no vengo a analizarlos junto con ustedes y además mostrarles algunas tesis, ¿no? Por ejemplo, hoy esta vez no hubo muchas tesis, no hubo pocas en realidad, pero procuro meter tesis, sobre todo que son tesis de cuestiones de jurisprudencia, ¿no? Que son de cumplimiento obligatorio. Pero bueno, alguna que sea interesante, los metemos, eh, y bueno, las ponemos, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un lujo estar aquí con ustedes y bueno, vamos a tener pues ahora sí que, eh, sí, permítanme un segundo, por favor. Y bueno, pues ahorita están entrando todavía algunos a la conferencia, que bueno, me da gusto. Vamos a aprender, bueno, ¿cómo se llaman? Y muchos piensan, no, es que ya me lo sé. Sí, ya me lo sé, pero ya después se andan preguntando, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Cómo es un incidente? ¿Cómo debe resolver el juez un incidente? Sentencia interlocutoria, vamos a ver qué tipo de autos existen, ¿no? Y aparte, las sanciones. Vamos a ver las sanciones. ¿Qué sanciones te puede emitir un juez
Entonces es interesante la plática, la verdad esto nos va a ayudar muchísimo y bueno, también para ir pensando, bueno, cómo vamos a analizar el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que ya eso ya en un futuro lo tenemos que ver, ¿ok? Bueno, empezamos del artículo 55, bueno, como les comento, revisamos todos los artículos, los únicos artículos que no vemos en conferencia son los que ya están, derogados, bueno, o bueno, ya no tienen aplicación. Y bueno, no me gusta hablar de ellos porque se quitó y todo esto. No, la verdad no nos vamos a meter en eso, vamos a meternos en lo que está vigente, lo que nos dice como tal, ¿ok? Bueno, estamos hablando del título segundo, reglas generales en el capítulo 2, lo que respecta a las actuaciones y resoluciones judiciales. Bueno, nos indica que para la tramitación y resolución de los asuntos ante tribunales ordinarios, estamos hablando de primera instancia, se estará dispuesto en este código. Bueno, primero tiene que establecerse primero este código, sí que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos, ni el derecho de recusación, ni alterarse, modificar o renunciar las normas del procedimiento, ¿no? Va a tener que ser por convenio si quieres tú renunciar a los recursos. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Puede existir la posibilidad, digo, es muy remota, pero el código lo refiere. ¿Ok? Una cuestión muy importante, para el caso que no se hubiere logrado un avenimiento en la audiencia previa, o sea, puede haber un mecanismo alterno, puede haber una mediación, sí. Y aquí lo que es interesante que nos menciona el código es que el juez y el conciliador estarán facultados para intentarlo en todo tiempo, antes de que se dice sentencia definitiva, pudiendo aplicar las reglas de principio generalmente aceptados en la mediación y en la conciliación. ¿Puede haber una mediación? ¿Puede haber una conciliación? Sí. Pero aquí lo importante del código es que nos lo dice que puede ser en cualquier momento antes de sentencia definitiva. Entonces, en cualquier asunto, cualquier controversia que se esté resolviendo ante un tribunal judicial, pues bueno, cualquier momento puede las partes juntarse y decir, bueno, podemos llegar a una mediación, podemos tener una conciliación, pues puede suceder. Y puede ser en cualquier momento, obviamente antes de sentencia definitiva. Entonces, eso es una pregunta muy recurrente, ¿no? Pues ya vamos en tal etapa y pero pues podremos conciliar porque ya vamos muy avanzados. Pues, ¿qué creen que sí? Mientras no se dicte sentencia, ustedes pueden realizar un mecanismo de conciliación, un mecanismo de mediación para resolver la controversia, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Es como abogados, pues, tenemos que hacérselo saber a nuestros clientes, decirles, ¿sabes qué? Existe esta posibilidad de mediación, existe la conciliación, y puede ser hasta este momento. Si tú en algún momento, porque al principio te van a decir, no, yo no quiero conciliar, yo quiero lo mío y no sé qué, ¿no? Pues puede ser que ya conforme vaya pasando el tiempo, diga, bueno, pues vamos a platicarlo, ¿no? Nosotros, aparte de ser abogados, pues somos psicólogos, somos sociólogos, somos, bueno, criminólogos, criminalistas, ¿no? Bueno, somos un todo, ¿no? Es lo padre de esta profesión que bueno, tenemos que investigar y tenemos que investigar un todo, ¿ok? Así los titulares de los órganos judiciales deberán informar a los particulares sobre las características y ventajas de la mediación para alcanzar una solución económica rápida y satisfactoria de sus controversias. Entonces, también aplica que el tribunal está obligado a informar, ¿no? Está obligado a informar a las partes y, bueno, existe esta mediación, existe esta conciliación, y bueno, pueden llegar a una solución, ¿ok? Hay un área específica también de las autoridades donde ven los mecanismos de soluciones alternas, ¿no? Hay una ley de mecanismos de soluciones alternas también, que en un futuro también vamos a analizar. Si en constancia de autos el juez advierte el asunto es susceptible de solucionarse a través de la mediación, o sea, primero el juez va a determinar, bueno, esto puede tener una solución, una solución. El juez exhortará, ¿no? A las partes a que acudan al procedimiento y, bueno, a lo que refiere, ¿no? La Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal e intente a través de un dicho procedimiento llegar a un acuerdo que ponga fin a la controversia. O sea, a lo mejor no quieren, ¿no? Pero pueden acercarse.
Ahora, aquí la ley no nos indica que si lo hicieron una vez y no pusieron de acuerdo, se pueden volver a intentar. Claro que se puede volver a intentar, ¿no? La primera vez pueden ser que sí, que no llegan a un acuerdo, pero después sí. O en juicio se pueden poner de acuerdo. Entonces, ese tipo de solución alterna, en verdad, sí se puede ocupar. Si ambas partes, digo, pueden llegar a ingresar ese procedimiento, pues el juez podrá decretar la suspensión del juicio hasta que termine por el término de 2 meses, con los efectos previstos por la propia ley de justicia alternativa, a partir de que las partes le informen que han iniciado el procedimiento de mediación correspondiente. Bueno, ahí ya informan al juez, el juez va a suspender el juicio hasta un término de 2 meses. Y bueno, en el caso de que las partes se logren la construcción de un acuerdo por medio del procedimiento de mediación, se lo dan de conocimiento al juez, quien decretará la conclusión del procedimiento y lo mandará a archivo. O sea, ya se pusieron de acuerdo, ya hubo una mediación, fue un acuerdo, llegan a un acuerdo del procedimiento de mediación y bueno, pues se decreta, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver algunas figuras que aparecen como el acuerdo, ¿no? El acuerdo es una figura jurídica en la cual debe tener ciertos requisitos, debe de cumplir las personalidades de las partes y muchas más, ¿no? Muchas para que tengan esos efectos jurídicos y si no, se busca otro, por ejemplo, la nulidad, ¿no? Decir, bueno, este acuerdo no estuvo bien hecho. Entonces ahí debe observarse, obviamente, que los que forman parte de los organismos para el Estado de la justicia alternativa, pues son expertos en los acuerdos, ¿no? Son expertos y obviamente los van a tener que hacer bien. Pero nosotros como abogados tenemos que observarlo y recuerden, regresar a los principios, ¿no? Si vamos a regresar a nuestras materias de derecho civil, que bueno, claro, que es un contrato, que es un acuerdo, que es un pacto, o sea, todo ese tipo de situaciones. Pues nosotros pues, nos regresamos las clases, ¿no? A mí en lo particular me encantan esas clases a mí. Es más, doy clases de derecho civil. Y bueno, pues precisamente una de las ideas que tuve ya este mes de mayo, es hacer esa, ¿no? Recordar a Rufino Villegas, por ejemplo, ¿no? Un gran autor que tiene como 4 libros relacionados con Derecho Civil, 1, 2, 3 y 4. Entonces, en verdad, es la parte romántica del derecho, yo le llamo. ¿Ok? Bueno, en caso de que las partes, una vez recibida la premediación, no hubieran aceptado el procedimiento o habiendo iniciado no fuera posible un acuerdo dentro del plazo señalado, bueno, informarán al juez diciendo que, bueno, para que el conocimiento, para que dicte el proveído, que corresponda y continúe con la sustanciación del procedimiento. O sea, ya el juez ya no va a tener suspendido el juicio, sino le va a dar continuidad y, bueno, se va a pronunciar mediante un proveído. Y ese proveído, pues, va a mencionar que precisamente fueron a la premediación, pero no llegaron a una solución. ¿Ok? Todos los expedientes se formarán por el tribunal con la colaboración de las partes, ¿no? Y ahora ya entramos a ver cómo se conforma el expediente, ¿no? Tercero, o sea, de más interesados y auxiliares que tengan que intervenir en el procedimiento, obviamente tienen que seguir las siguientes reglas para formar ese expediente judicial, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. ¿Ok? Bueno, todos los ocursos de las partes y actuaciones judiciales deberán escribirse en español, primer punto, y estar firmados por quienes intervienen en ellos. Cuando alguna de las partes no supiere o no pudiera firmar, impondrá su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. La falta del cumplimiento de los requisitos señalados dará lugar a que no se obsequie la petición y que se contenga en el escrito respectivo. Entonces aquí ya tenemos un pequeño detalle que tenemos que observar. Puede ser que nuestro cliente, o sea, la parte actora, ¿no? Por ejemplo, va a iniciar un procedimiento para que se resuelva su controversia, pues no sabe escribir, ¿no? Y muchos abogados pueden decir, no, pues con su huella digital es suficiente. Y bueno, aquí el código nos menciona que no. Debe ser huella digital y firmando a otra persona su nombre y a su ruego. A lo cual va a tener que estar acompañado también de otro documento, a lo mejor con fe notarial de que es la persona que va a fungir como a su nombre y a su rol. Entonces, ahí es donde tendremos que dar observancia, bueno, a cómo será el procedimiento, ¿no? Para llegar a ello, ¿no? Entonces, porque la falta de esa petición, pues no va a ingresarse.
Existen documentos relacionados, redactados en idioma extranjero. Bueno, cualquier documento redactado en idioma extranjero deberá acompañarse con la correspondiente traducción al español. Solo que aquí, por ejemplo, recomiendo que la traducción la haga un experto, alguien que lo cual lo pueda documentar, ¿no? Hay gente, por ejemplo, el documento está en inglés, ¿no? Y hay mucha gente que habla inglés. Entonces hay gente, si yo te lo traduzco, sí, pero le vas a tener que decir, ok, o un perito traductor, ¿no? Es decir, bueno, hay un documento, tienes algún diploma, tienes algún, o una cédula, ¿no? Ahí está cédulas de licenciados, ¿no? En traductores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues vas a tener que requerir ese documento, ¿no? Para que tenga una certeza jurídica que sea viable para el juez, que diga, no, bueno, me lo tradujo Juan Pérez, pero Juan Pérez, ¿quién es? ¿No? Ah, no, pues resulta que Juan Pérez se le anexó su documento que lo avala a tal escuela, que ya teme un 80% del idioma inglés. Ah, bueno, pues ya, bueno, ok, ya me está diciendo por qué lo puede traducir, porque ya tiene un papel que lo hace competente para esa actuación. En las actuaciones judiciales, las fechas y cantidades se escribirán con letra y no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que solo se pondrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose al final del documento con toda precisión el error contenido. Y bueno, aquí está bien interesante este asunto, porque bueno, ¿qué pasa si hay un error? ¿No? Ya estás a punto de ingresar tu escrito y bueno, pues, me equivoqué en esto, ¿no? Bueno, pues primero, lo que debes de tener en cuenta es que las fechas y las y cantidades se escribirán en números. Se escriben en letra y en número, ¿no? Bueno, se escriben, puedes poner los números y luego vas a poner, los escribirás con letra, ¿no? La fecha, el año, ¿no? Por ejemplo, la cantidad, dinero, ¿no? X, ¿no? No puedes emplear abreviaturas de ninguna índole, ¿no? Si vas a poner lic, punto, no se pone lic, punto, se pone licenciado. Avenida Juárez, ¿no? Por ejemplo, no puedes poner AB punto, AV punto. Y infinidad, cualquier cosa, ¿no? Que tenga propensa que sea una abreviatura, no la puedes poner en los escritos iniciales. Obviamente, si en el escrito inicial no puedes, tampoco en los subsecuentes. Y bueno, si hay una equivocación, hay que poner una línea, que se denomina como testear, ¿no? Es una línea y le pones lo correcto, ¿no? Eso sí te lo permite, ¿no? El tribunal, bueno, yo no lo recomiendo. Yo, si ya tienes el error, pues volverlo a hacer. Y esto a lo mejor puede ser cuando ya llegues con el escrito y estás en término, ¿no? Ya vas en camino, no te fijaste bien y chin, te equivocaste en la cantidad, chin, te equivocaste en el nombre de la parte actora, ¿no? Por ejemplo. Le pones una línea y sobre esa le pones el correcto, pero ya serían un super emergencias, cuando es el último día de término, por ejemplo, o ya se está corriendo, ¿no? Entonces es solamente en ese tipo, ¿no? Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad, ¿no? Por el funcionario público a quien corresponde a dar fe o certificado del acto, ¿no? Entonces va bajo una pena de nulidad. Entonces, todos los expedientes se llevarán en la forma para los fines que precisa este código. Bueno, en cualquier tipo de asunto. Todos los expedientes se llevarán en la forma y para los fines que precisa el código. Bueno, ¿para qué es ese documento? ¿Cuál es la finalidad? Contestación a la demanda, ok. ¿Cuál es? No, pues el juez te previno y hay que ingresar un escrito cumpliendo la petición del órgano jurisdiccional. ¿Para qué son? Entonces, esto quiere decir que siempre van a tener que llevar lo que se denomina asunto. Asunto, escrito inicial, asunto, contestación a la demanda, asunto, prevención del juez, o sea, todo lo que ustedes necesiten, pero debe de estar referido para qué, ¿ok? El tribunal de alzada, con el primer testimonio que se envíe por el juez para el trámite de algún recurso, también formará un expediente de constancias y ordenará formar otro expediente que se denominará toca de recurso, el cual se integra con los escritos de agravios y su contestación si la hubo, las providencias y actuaciones ordenadas y practicadas por la alzada, así como una resolución que se dicte de la que se agregará una copia autorizada al cuaderno de constancias y remitirá otra copia igual al juez para su conocimiento y en su caso cumplimiento. Entonces aquí nos habla que
que el tribunal de alzada, que esto quiere decir que es el encargado de resolver algún recurso en el tribunal, pues va a formar su propio expediente, va a formar sus propias actuaciones, providencias, lo cual va a contener ese escrito de recurso, ¿no? El recurso de apelación, por ejemplo, ¿no? Su contestación si lo hubiera, las providencias, las actuaciones y también la resolución. Y obviamente esa resolución va con copia para el juez, ¿no? Entonces tenemos la primera instancia, es el juez que primero conoce la controversia, quien resuelve, ¿no? Primera instancia. Está el tribunal de alzada, que es la encargada, esos son los encargados de poder realizar otro expediente, pero ahora que se va a llamar toca del recurso, ¿no? Entonces, la toca del recurso, pues obviamente se va a tener toda la información relacionada con la apelación, quienes van a también emitir una sentencia, ¿ok? Entonces, eso lo comenté al código, cómo se deben conformar los expedientes. El juez seguirá actuando en el expediente sin suspender el procedimiento a menos que haya una disposición en contrario, salvo cuando recursos se admitan en ambos efectos. Caso en el cual remitirán los autos originales al tribunal. Bueno, ya más adelante, obviamente, pues estamos iniciando, esta es apenas la tercera conferencia, pues ya después más adelante vamos a ver cuáles son esos tipos de efectos que existen dentro del procedimiento, ¿no? Cada uno de ellos, y bueno, ¿y para qué es cada uno de ellos? O sea, vamos a ver todo el código, o sea, todo el código, vamos a revisarlo, digo, esta es la tercera conferencia, y bueno, ya más aquí cuando mencione algún tema que vamos más adelante, pues les voy a ir comunicando. El tribunal formará con los diferentes testimonios que remite el juez un solo expediente de constancias que servirá para el trámite de todos los subsecuentes recursos que deba conocer un segundo grado, ¿no? Entonces, de ese expediente de constancias, pues también va a tener que ser visto por el tribunal de alzada en este caso, ¿no? Cuando el tribunal deje de conocer por cualquier razón de tales recursos, lo comunicará al juez y remitirá ese expediente de constancias al tribunal que deba de continuar conocimiento de los recursos subsecuentes. Entonces, hay un original. Y ese original, pues, va a pasar a lo que será el tribunal de alzada, pero el tribunal de alzada lo va a tener que regresar. Ese es un solo expediente de constancias, ¿no? Entonces, ese expediente de constancias, pues, va a contener todo. Escrito inicial, contestación, no sé, algún incidente, presentación de escritos que conforme veremos más adelante en el procedimiento, no me quiero adelantar, de bueno, qué es lo que va a contener, por ejemplo, un juicio ordinario civil, un juicio de alimentos, eh, reivindicatorio, un socapio, bueno, un socapio no, bueno, reivindicatorio, algo que vamos a ver más adelante, ¿ok? Ese expediente de constancias que se forme se podrá destruir cuando el asunto esté definitivo y totalmente concluido. Totalmente concluido, obviamente va a quedar digitalizado, eso tiene lógica, pero tendrá a destruirse. Las audiencias en todos los procedimientos se llevarán a cabo observando las siguientes reglas. Hay audiencias y bueno, hoy en día pues hay procesos orales ya hoy en día en los tribunales. En la Ciudad de México pues hay tribunales de oralidad también, bueno, algunas etapas de oralidad. Y bueno, van a tener que seguir algunas reglas, ¿no? Primero, pues serán públicas, que ese es un término que bueno, que se tiene que entender. Pero el tribunal podrá determinar que aquellas que se refieren a divorcio, nulidad de matrimonio o las demás que en su juicio convenga sean privadas. Entonces, serán públicas, pero el juez puede determinar que sean privadas, obviamente después de un análisis. No va a tener que motivar y fundar, no nada más es porque hoy amanecí de malas y no somos públicos. No, tiene que estar motivado y fundado. En todos los supuestos en que no se verifique públicamente, se debe de hacer constar, bueno, los motivos por haberlo hecho en privado, así como la conformidad o inconformidad de los interesados, y el acuerdo será reservado. Es decir, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué va a ser privada, ¿no? Entonces, si algunos interesados no está conforme a esa resolución, pues puede preguntar, bueno, ¿por qué la haces privada, ¿no? O sea, tiene que ser pública, ¿ok? Principio de publicidad.
El secretario, bajo la vigilancia del juez, hará constar el día, hora y lugar en que principie la audiencia, así como la hora que termine. Entonces va a haber un secretario que esté apoyando al órgano jurisdiccional. No se permitirá interrupciones de la audiencia por persona alguna. O sea, nadie puede interrumpir, sea de los que intervienen en ellos o terceros ajenos a lo mismo. O sea, cada quien tiene que ser ordenado. O sea, va a tener su momento oportuno para poderse pronunciar. No es cuando él quiera o se me vuelve, señora, y empiezan a gritar como desesperados. No se puede hacer eso, no se puede interrumpir. Y el juez queda facultado para reprimir los hechos de interrupción con medidas de apremio o correcciones disciplinarias, además de ordenar la expulsión con uso de la fuerza pública de aquel o aquellos que intenten interrumpir. Entonces, ya tenemos nuestras primeras condicionantes. Una de ellas es la interrupción de una audiencia. Alguien que interrumpe una audiencia puede ser expulsado por orden del juez con el uso de la fuerza pública. O sea, de que te vas, te vas. Así de sencillo, ¿no? Entonces, no interrumpan las audiencias, no es necesario, no es personal el asunto, no es personal ni con los contrarios, no es personal tampoco ni con el secretario ni con el juez. Simplemente abóquense a su trabajo. Y es más, yo no veo sentido por qué se tiene que interrumpir o por qué vamos a interrumpir una audiencia. ¿Ok? En los términos expresados en la fracción cuarta del artículo centrado serán corregidos los testigos, peritos o cualquiera otros que partes o representándolas faltaren en las vistas y actos solemnes judiciales. De palabra, de obra o por escrito, a la consideración, respeto y obediencia debido a los tribunales, ¿no? Serán corregidos, si alguien no hace bien eh, su trabajo, su presencia, su trabajo, su presentación, pues obviamente, bueno, pues no es que no haga bien, sino a lo mejor no consideró, ¿no? Esa obediencia y respeto ante el tribunal, pues también serán corregidos. Los jueces y magistrados a quienes correspondan recibirán por sí mismos las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba bajo su más estricta y personal responsabilidad. Esto quiere decir que la audiencia será dirigida y aparte quien la presidirá y aparte quien tendrá la responsabilidad de su ejecución, pues es el juez y el magistrado. Ellos son los que van a dirigir toda la audiencia, ¿no? Los jueces, magistrados y secretarios tienen el deber de mantener el buen orden y exigir que se les guarde el respeto y las consideraciones debidos. Recuerden, no es personal, o sea, no tú puedes agarrar con palabras altisonantes con el contrario, con el secretario o hasta con el mismo juez, ¿no? Ustedes pongan lo que te propongan, si los otros se ponen altaneros, se ponen los todos, los que yo soy Juan Camane, pues déjalos que griten, hablen, chillen y lloren. Tú contenido normal y ya no caigas en esa, digamos, en ese conflicto, ¿no? Tenemos que ser pacientes y tenemos que tener un carácter profesional, ¿no? Los jueces, magistrados y secretarios tienen el deber de mantener el buen orden y exigir que las partes respeto, por lo que tomarán de oficio o a petición de parte todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendientes a prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto debido al tribunal, ya las que de guardarse las partes sentencian, así como las faltas de decoro, de probidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública. Entonces, no es necesario, no hay que caer en la provocación. Ustedes dedíquense a lo que vienen, a lo que buscan, su teoría del caso, ¿no? Vamos a preocuparnos, ¿no? Por ejemplo, en un desahogo de prueba, preguntarnos qué nos hace falta, dónde, cuáles van a ser las líneas de acción que tenemos para nuestra teoría del caso para que salga nuestra sentencia a favor de nuestras pretensiones. No que si el otro me miró feo, o que ya me habló, me gritó, que ya me dijo, que yo no sirvo, pues sí, que hable misa, ¿no? Que hable misa y que chille todo lo que quiera, ustedes abóquense nada más a lo que tienen que hacer, ¿ok?
La violación o a lo mandado por este precepto se sancionará de acuerdo a las disposiciones y a falta de regulación expresa mediante la imposición de multa. Va a haber una imposición, una multa con respecto a esto. Y vean ahorita las cantidades de la multa, ¿eh? Cuando la infracción llegara a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieron o con arreglo en lo dispuesto en la ley penal, ¿no? Los abogados agarraron a trancazos, ¿no? A golpes, ¿no? Pues ya de entrada ese es un delito, ¿no? Con independencia de que las lesiones sea otro delito, ¿no? Ya el hecho de que te agarres a golpes, eso ya es un delito, ¿no? Entonces, chequen bien su código penal, ¿no? Riña, pues sí es una riña. Y la riña no la hace una, la hace dos. Y las lesiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo terminan de sanar? O sea, es todo un problema. No, y es más, ¿qué ganas? O sea, que si te agarras a boxear con otro, el oponente, y le ganas, ¿vas a ganar el asunto? No. ¿Te vas a ir ante el Ministerio Público? Sí. Que al rato tengas que pagar ahora una reparación del daño, también. Entonces, ¿qué, o sea, qué necedad? O sea, digo, no, yo no le veo bajo ninguna circunstancia, ¿no? O sea, yo, bueno, eso es lo que yo les recomiendo, ¿no? Y eso es lo más, lo que se debe hacer. Cuando la infracción llegara a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieron y, bueno, la legislación penal. Los infractores a que se refiere a este precepto se anotarán en el registro judicial y se considerarán para motivar las imposiciones de las sanciones que procedan. No voy a hacer penal la sanción. Bueno, se entiende por corrección disciplinaria, ¿no? Primero, bueno, ¿qué correcciones disciplinarias puede hacer el órgano jurisdiccional? Uno, el apercibimiento o amonestación. O sea, primero te invita a que no realices, que no interrumpas, que dirígete con respeto. Primero te va a percibir. Luego también existe la multa que será en los juzgados de lo civil de procesal oral, así como en los juzgados de civil de cuantía menor. Como máximo 6,000 pesos. O sea, si es un proceso civil, un proceso civil de juzgado civil, de proceso oral o de cuantía menor, son 6,000 pesos, el máximo de multa. ¿Ok? En los de primera instancia, 30,000 pesos como máximo. Y el tribunal de alzada de 60,000 pesos como máximo. Estas multas se duplicarán en casos de reincidencia. Entonces, al tener una sanción de esta índole, sobre todo económica, o de apercibimiento, no es cualquiera, se va a quedar un registro. O sea, no va a quedar de que no, pues ya nos peleamos, ya todo esto, pues nadie sabe nada, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No. Se va a guardar un registro, y además existe un registro. O si tú vuelves a tener un comportamiento igual, vas a caer en una reincidencia. Y si la primera vez te multaron con 70,000 pesos, pues la segunda no van a ser 60, van a ser 120,000 pesos. Pues solamente que te estén pagando millones el asunto, ¿no? Para atreverte. Ahora, ¿qué fines? ¿Intimidar a tu contrario? Bueno, a lo mejor algunos piensan eso. Pero, por ejemplo, si gritas, chillas y que estoy yo no sé y que yo soy un ignorante y que del derecho y que yo no debería de estar, y pues dime y tira todo lo que quieras, ¿no? Obviamente nosotros cuando recibimos este tipo de intimidación sí podemos alzar la mano y podemos solicitar estas medidas, ¿no? Señoría, con fundamento en el artículo 62, solicitamos una corrección disciplinaria a la parte demandada o la parte actora, toda vez que se está refiriendo de una manera intimidatoria, está utilizando palabras altisonantes, se está, pues bueno, está afectando mi dignidad, ¿no? Como profesionista, de lo cual pues solicitamos se ejecute una corrección disciplinaria. Pues sí se puede pedir, claro que se puede pedir, ¿ok? Ahí para que lo tengan en mente. Los montos de las multas se impondrán por los órganos jurisdiccionales, se actualizarán cada año conforme a la inflación, los precios del consumidor, y bueno, es el mes de noviembre, ¿no? Se definirá, y a falta de uno de otro será aplicable los que lo sustituyen, ¿no? Cada año va a tener un monto diferente. Los que se resistieran a cumplir la orden de expulsión serán arrestados hasta por un término de 6 horas. Entonces hagan de cuenta, por ejemplo, ¿no? Ya se pasó todo, corren a uno, ¿no? Patear todo o parte de mandar. Y se resiste.
Yo no me salgo, yo no me salgo. Ah, no te sales o no quieres cumplir lo que dice el juez. Ok. A ver, policía que se encuentren ahí a resguardo de las instalaciones, este juez ordena su arresto por 6 horas. Y te pueden arrestar. Ya después puedes meter todos los amparos que quieras meter, pero ahí te quedas 6 horas. ¿Ok? Entonces el juez podría imponer cualquiera de las correcciones disciplinarias anteriores sin sujetarse a uno al alguno. Obviamente vas a tener que ser motivado para ello su resolución, ¿no? Va a tener que utilizar testigos, por ejemplo, ya en un asunto de arresto, pues va a tener que, a ver, tú viste, no, yo sí vi, por favor, declare esto y esto, firme bajo protesta de decir, ¿verdad? Que usted vio esto. Entonces, ese va a ser los documentos para que se motive y funde la actuación del órgano jurisdiccional. ¿Ok? Bueno, ahora pasando a que dentro de los 3 días de haberse hecho saber una corrección disciplinaria a la persona que se le puso, este podrá pedir al juez o magistrado que la oiga en justicia. Y se citará la audiencia dentro del 3er día en el que se resolverá si ulterior recurso. Entonces, una persona que tiene una corrección, pues a los 3 días podrá solicitar que sea oído en justicia para hacer verificar esa corrección disciplinaria, ¿no? Esta resolución de estos, si se entiende, se podrá confirmar, atenuar o dejar sin efecto, ¿no? En la corrección, sin que esto contra dicha resolución proceda este recurso al, ¿no? Entonces, a lo mejor te arrestan 6 horas y dices, bueno, inmediatamente puedes meter una por indirecto, claro que sí, pero o no existe nada, ya sales después de esas 6 horas, tienes que esperarte, bueno, tienes 3 días para hacer oído, bueno, ¿por qué? ¿No? Lo tienen que fundamentar y buscar que quede, dejar sin efecto, ¿no? Ahora, si no logras esto, pues obviamente ya te puedes ir el amparo, pero tienes que acabarte este procedimiento primero, el de que se te oiga en justicia, ¿ok? No puedes después, en esos 3 días, después del correctivo disciplinario, irte directamente al amparo directo. No puedes, ¿no? Te van a sobreseer el amparo porque te va a pedir el principio de definitividad. Entonces, vas a tener que agotar primero esto que llaman, que es el que la oiga en justicia en esta audiencia que se va a realizar. Y sale contraria a tus pretensiones y ahora sí, te podrás ir al medio de impugnación extraordinario denominado juicio de amparo. ¿Ok? Permítame un momento. Un segundo nada más. Un segundo nada más, por favor. Vamos a ver qué pasó por acá. Perdón. Las actuaciones judiciales se practicarán. Ahora vamos a hablar, pero ¿cuándo se van a practicar esas actuaciones judiciales? Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles, ¿ok? Son días hábiles todos los del año, menos los sábados y domingos, y aquellos que las leyes declaren festivos. Como ustedes lo saben, los tribunales no trabajan los sábados y domingos y los días festivos. Para mi parecer, deben trabajar también los sábados. Bien sencillo, pero bueno, ahora sí que, ay, si ya no me tomas, yo no trabajo en un tribunal, ¿no? Se entienden horas hábiles las que medien desde las 7 hasta las 19 horas. Fíjense qué interesante. O sea, esas son las horas hábiles. Desde las 7 de la mañana, ¿ok? No a las 9 de la mañana, 7 de la mañana. Y hasta las 19 horas, no a las 17 horas. Digo, ¿no? Que entendió, entendió, ¿sale? Pero aquí lo dice el código. Yo no estoy diciendo algo contrario, es lo que dice el código. Es importante señalar que en los juicios sobre alimentos, impedimentos de matrimonio, servidumbres legales, interdictos posesorios, diferencias domésticas, pérdida de la patria potestad, adopción y los más que determinen las leyes, no hay días ni horas inhábiles, ¿ok? Sobre todo cuando son cuestiones de alimentos, ¿no? Entonces, ahí debe ser 24/7, ¿no? Y los 365 días del año, ¿ok?
en este asunto o otros que determine la ley. En los demás casos, el juez podrá habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, como si hubiera caso urgente que lo exija, expresando cuál sea esta y las diligencias que haya de practicarse. Y esto nos da, pues, un amplio espectro, sobre todo con cuestiones de alimentos, ¿no? Vamos a una pensión alimenticia, la persona, este es su nombre, trabaja de lunes a sábado, no sabemos qué movimientos tenga, pues podemos solicitarle al juez que se habiliten días y horas inhábiles en domingo, ¿no? Y de 7 de la mañana a las 5 de la tarde, ¿no? Porque es necesario que se le place, porque es necesario que tenga que estar presente en el juicio de alimentos, porque está por medio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ahí sí, en casos urgentes tiene que solicitar, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando va a un exhorto, ¿no? Un exhorto cuando sí se tenga que ver con una cuestión urgente, todo con esto que les comento de alimentos, pues el juez va a pedir a su homólogo en este exhorto que se habiliten las horas y días inhábiles para poder emplazar. Pero lo tienes que señalar en el escrito, ¿no? En ambos casos. Entonces, por eso que es importante, porque tú me dices, bueno, ¿y cómo fundamento que puedan habilitarse los días inhábiles? Ahí está, artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Entonces, ahí está el fundamento por el cual sí se puede emplazar a una persona en domingo, ¿no? Que ese sería, o en día festivo. Obviamente que ahí tendrás que llevarte algunas cuestiones, ¿no? Y bueno, como les comento, derivado de la búsqueda en lo que es una página que se llama Jurislex, donde hay una página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues obviamente tiene todos los ordenamientos legales y tú puedes buscar artículo por artículo si existe una tesis, sea aislada o sea de jurisprudencia. Entonces yo busco en cada artículo de cada una de las conferencias y cuando me salen tesis de jurisprudencia las traigo o alguna tesis aislada que sea de importancia. En este caso encontramos esta jurisprudencia que es de la 10ª época, que nos indica que las actuaciones judiciales el juzgador debe señalar expresamente y no en forma implícita o tácita los motivos que sustenten la causa urgente para habilitar días y horas inhábiles, así como las diligencias que deberán de realizarse conforme al artículo 64, ¿no? Entonces, deberá señalar expresamente y no en forma implícita o tácita, sino expresamente lo va a tener que señalar. Tiene que ponerse de forma clara, digo, eso ya tiene lógica, ¿no? Ahora vamos a hablar de la famosa oficialía de partes. Bueno, todos los tribunales y juzgados tendrán una oficialía de partes común y su propia oficialía de partes. Entonces, por ejemplo, nosotros que vamos a iniciar un juicio en la Ciudad de México, tú vas allá a Niños Héroes y obviamente hay una oficialidad que te recibe de todos ahí, todos, obviamente de competencia para la Ciudad de México. Recibe todo y ya de ahí ellos reparten a todos los juzgados, ¿no? O ya designan, ¿no? Por ejemplo, juez 15 de lo civil, ¿no? Juez X, ¿no? ¿Sale? Recuerden, por favor, subir su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiro, que son grupos muy serios de WhatsApp, o si quieren subir su correo electrónico para que les envíe las tesis y la presentación que estamos analizando en este momento. Gracias. Eh, bueno, la primera de estas tendrá las siguientes atribuciones, ¿ok? Estas son las atribuciones de las oficialía de parte común, ¿no? Turnar el escrito por el cual se inicia un procedimiento al juzgado que corresponda para su conocimiento, ¿no? Es el primerito, ¿no? Es el que es una opción de la oficialidad de partes comunes. Recibir los escritos de término que presenten después de las horas de labores, después de los tribunales, ¿no? Pueden hacer, es el último día, obviamente aquí el código señala que son las 19 horas, no las 17, dicen 19 horas. Pero bueno, puede ser que sea más tarde. ¿Okay? Entonces te indica aquí que puede recibir los escritos de término que se presenten después de las horas de labores de los tribunales.
proporcionar servicio desde las 9 horas hasta las 24 horas. Aquí lo señala el código, aquí no hay tema, ¿no? Simplemente yo llegué a las 11 de la noche a presentar mi escrito y pues no está abierto. Pues puedes levantar un acta de asuntos internos del tribunal. Está clarísimo el código. Y estamos hablando de la oficialidad de partes común, que es la de para todos, ¿no? Proporcionar servicio de las 9 horas hasta las 24 horas. Durante los días, obviamente, señalados por el artículo 64, que son los días inhábiles, días hábiles, ya como lo mencioné. Y remitir los escritos que reciba el tribunal que corresponda a más tardar el día siguiente. O sea, que el día siguiente ya se debe decir a quién se toma. El escrito por el cual se inicia un procedimiento deberá ser presentado en la oficialía de partes común a los juzgados de la rama que se trate, para ser turnado al juzgado que corresponda y lo va a dirigir al que es, ¿no? Los interesados pueden exhibir una copia simple del escrito citado, a fin de que dicha oficialidad de partes se los devuelva con la anotación de la fecha o hora de presentación sellada y firmada por el empleado que recibe. Estamos hablando que el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México no nos está diciendo copias, ¿eh? Aquí no te está diciendo, a ver, ¿cuál es el original y cuál es el acuse? ¿Y cuántas copias trae? La copia de traslado. Aquí no dice que presentes copias, pero las tenemos que llevar. Por lo menos la copia de traslado. Entonces, yo recomiendo siempre llevar una copia de más por si las dudas. Si quieren 3, les llevamos 3. Si quieren 4, les llevamos 4, pero el código no lo dice. El código no lo establece. Y obviamente, pues tú puedes traer, ¿cuál es tu acuse? La primera hoja, este es mi acuse. Es más, yo recomiendo mucho comprarse un sellito. Hay sellitos que ya dicen acuse, le pones tinta y le pones sobre la hoja y dice con rojo acuse. Porque hasta termina feo. No, ¿cuál es el acuse? Uf. Yo lo que hago, por ejemplo, cuando no tenía ese sellito, yo lo ponía a mano. También es válido. Está tu escrito ahí con tu pluma azul, acuse con mayúsculas. Bueno, ¿cuál es el acuse? Ahí está, ahí dice acuse. Ahí me tienes que sellar de recibido. Y me tienes que poner, fíjense qué interesante, fecha y hora, sello y firma por el empleado que lo recibe, ¿no? Aquí, por ejemplo, el código se quedó corto. Yo aquí le pondré hasta el nombre del servidor público, no nada más la firma del que recibe, ¿no? Te ponen ahí el que se recibe, le ponen su firma, ¿cuál es su nombre? No, pues Juan Pérez, pongan su nombre. Yo ya no les digo nada, a mí el que importa es el sello, ¿no? En realidad, ¿no? Ese es importante, ¿no? Yo en lo personal siempre me dicen, es que tú eres muy especialista, tú crees que va y que cambien todo algo. No, es que no cambien, ¿no? Por ejemplo, en sus escritos iniciales ponen la huella dactilar de su cliente, por ejemplo. Señalan en su escrito cuántas hojas está integrado, ponen su paginado, ponen su imagen de su firma legal. O sea, hay que ir ya avanzando, ¿no? Todos los escritos iniciales, todos los escritos que ustedes hagan, todo lo que ustedes presenten, debe de llevar paginado, debe de llevar la firma en todas las hojas del cliente, o si ya tú lo estás firmando, tuya o tu huella también. Tiene que llevar el número de hojas que tenga ese escrito, ¿no? El presente escrito contiene 89 hojas más 5 anexos, ¿no? El anexo A, B, C, D y E, son los que ustedes quieran, ¿no? Pero deben de ponerlo en el escrito. Entonces, yo se los dejo como consejo, digo, cada quien ya tiene su forma de trabajar y también es muy respetado. Es lo que yo nada más es el consejo que le doy. La oficialía de partes de cada tribunal, ahora vamos a hablar de la oficialía de partes de cada tribunal o juzgado, recibirá los escritos subsecuentes, ¿no? Ya cuando se haya radicado el número de expediente, ya se ha juzgado 20, por ejemplo, y todo, ya, ahora sí ya van directo a cada uno. Ojalá que conozca del procedimiento durante las horas de labores correspondientes, pudiendo los interesados exhibir una copia de sus escritos a fin de que se les devuelva con la anotación de la fecha y hora de presentación
sellada y firmada por el empleado que reciba o el tribunal o el tribunal o juzgado. Y volvemos a lo mismo. Poner el número de hojas, poner la huella, poner la firma, todo esto es válido. Obviamente no se practica y obviamente como no se practica, pues te miran feo, te miran como que tú eres el bicho raro, pero pues hay que ir formalizando más, ¿no? Y vamos al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Tenemos que progresar jurídicamente en materia procesal y no nada más en materia procesal, en todas las materias, ¿no? Tenemos que innovar, ¿no? Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta y todos podemos poner nuestro granito de arena. Los escritos subsecuentes que se presenten fuera de las horas de labores del juzgado del conocimiento, dentro del horario señalado, deberán presentarse ante la oficina de partes común de los tribunales o juzgados, de la rama que corresponda al juez del conocimiento, ¿no? Hoy es el último día para presentar tu escrito de término, pues ya son las 5 de la tarde, ya no está nadie ahí pues ya, pues puedes presentarlo en las partes comunes. Aquí lo dice el código, no estamos mintiendo. Muy sencillo, no me lo recibes, te informo, el artículo 65 indica que yo puedo presentar ante las partes comunes cuando esté fuera de horas de la oficialidad de partes de ese juzgado, ¿no? Los empleados encargados de la recepción de escritos y documentos en ningún caso, bajo ningún motivo, podrán rechazar promoción alguna. Y esto es bien importante. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera no te puede decir, no, ¿qué cree, abogado? Ya no puede, se acabó el término. ¿Qué cree, abogado? Es improcedente su escrito. Te lo dice los encargados de la recepción, ¿eh? Fíjense. No, no se lo puedo recibir. Ah, no me digas. Su escrito está mal. Ah, no me digas, ¿en serio? Ahora me vas a enseñar a mí. ¿Qué crees? Se le pasó ya el término. Y luego, o sea, no. O sea, te los tiene que recibir, punto. Se acabó. Y esto es igual lo mismo, una queja ante asuntos internos. O sea, te lo tiene que recibir, se acabó el tema. Quien está facultado para decirte, se te acabó el término, es improcedente lo que me estás pidiendo, no sirves y que te tienes hasta tontear y todo, es el juez. Ahí sí. El juez sí te va a decir, estás que estás mal, 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 mal. Ah, ok, bueno, sí, ya, yo estoy mal. No hay tema. Pero los encargados de hacer la recepción de los escritos, no. Te lo tienen que recibir sí y solo sí. Eso es muy importante que lo tengan en mente. ¿Ok? Las primeras diligencias en materia de depósito de personas y demás cuestionamientos de derecho familiar o cualquier otras que a juicio del juez fueran de índole tan perentoria y urgente que su dilación de motivo fundado para temer que cause perjuicios a los interesados, podrán acordarse en su caso proceder a la ejecución que se ordene por cualquiera de los jueces ante quienes se solicite. En materia familiar puede haber urgencias, en materia de alimentos, urgencias, o sea, hay cuestiones de urgencias que sí lo contempla el Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Y hay que tenerlos en cuenta, porque hay cuestiones que urgen, pero o sea, urgen, pero de a de veras, ¿no? Fuera de los casos expresados, el párrafo anterior, los jueces que editen providencia en un negocio que no estuviera turnado a ellos serán corregidos disciplinariamente, ¿no? O sea, cualquier juez se puede pronunciar, ¿no? Un asunto de alimentos urgente, por ejemplo. Pero en otros no. Y los jueces tienen prohibido pronunciarse o dictar una providencia de un asunto que no lleven. O sea, y nunca lo van a hacer, obviamente, porque ¿cómo se van a pronunciar por algo que no conocen? ¿Ok? Bueno. Tenemos esta tesis aislada. Esta nos habla de relación con la apelación. El término para interponerla en asuntos regulados por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal incluye las 24 horas del último día hábil. Quiere decir que te falta un día para entregar tu apelación. Ah, ok. Pero hasta las 24 horas. Ya. Lo dice la tesis aislada, ¿no? Obviamente que yo ampliamente les recomiendo
pues no dejarlo todo el último día, pero puede ser que te llegue el asunto 2 días antes, ¿no? O el mero día. Imagínense una apelación en un día. Hay gente que tiene esa habilidad, claro, la respeto, pero puede ser, pero pues tienes hasta las 24 horas, ¿no? En el caso de detectarse por el juez la realización de cualquier acción tendiente a burlar el turno establecido en las oficialías de partes comunes, una vez presentado un escrito por el cual se inicie un procedimiento, ya sea exhibiendo varios de estos para elegir al juzgado que convenga o desistiéndose de la instancia más de una vez. Fíjense, burlas el turno, digo, buscando que se te acomode tal juez. Te toca otro juez que no querías, pues me desisto, ¿no? Te va con otro juez, tampoco querías, me desisto. Ya van 2 veces que se te desiste. Buscas elegir a un juez que te convenga, fíjense, sin acreditar la necesidad de hacerlo o cualquier acción similar. La parte promovente y sus abogados patronos serán acreedores solidariamente a una multa que será fijada por el juez y la que no será inferior a 6,000 pesos ni superior a 30,000 pesos. Dicho monto se actualizará conforme ya lo vimos en el artículo 62. Entonces, yo no le veo ningún sentido en la acomoda a los jueces. Vas a hacer cumplir la ley, no necesitas favores. La ley tiene que resolverse, el juez está para impartir justicia, no para acomodar asuntos. No comparto bajo ninguna circunstancia ese tipo de comportamientos. Cada quien hará lo que quiera, cosa que también a mí en lo particular me tiene sin cuidado. Pero yo los invito cordialmente a que no se anden acomodando eso, ¿eh? No hagan haciendo eso porque se pueden. Y no, espérense, este es el aspecto administrativo. Pueden recaer en un aspecto penal. Y ahí se va el promovente y también se va el abogado patrono, ¿eh? Ambos se los va a llevar el Ministerio Público. Entonces, cada quien hace lo que quiere, pero bueno, yo nada más les pongo las consecuencias. El secretario dará cuenta de los escritos presentados a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de su presentación, bajo la pena de cubrir por concepto de multa, le importa hasta de 3 días de salario. Que perciba sin perjuicio de los demás que merezcan conforme a las leyes. Esto obviamente, pues, es un problema con los secretarios, tienen que trabajar a marchas forzadas. Yo en lo particular siempre lo he dicho, hay que meter más personal y hay que modernizar los tribunales, ¿no? Para precisamente evitar este tipo de situaciones. ¿Ok? Bueno, vamos a nuestro break de cada conferencia a la mitad de la presentación, hacemos un break de 5 minutos, a lo mucho 5 minutos, para que puedan ir a tomar un café, un pancito o algo para ya seguirle para nuestra presentación. Recuerden subir su correo electrónico si quieren la presentación, subir su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiro. Y bueno, también invitarlos a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar conferencias del Código Nacional de Procedimientos Penales. Van a también encontrar conferencias de derecho romano, de derecho penal, de teoría del delito también. Y bueno, y también de derecho civil, ya enfocados en el Código Civil. Entonces, hay diversas conferencias totalmente gratuitas. En las pueden encontrar. Y bueno, también, por ejemplo, en lo que respecta al Código Penal, tenemos un avance del análisis por delito, por artículo, igual, lo mismo, la cual es que vamos a continuar, pero posteriormente. Ahorita nos vamos a enfocar un poco a lo civil, en lo que es este mes de mayo. Vamos a hacerlo en lo civil. Ahorita vamos a andar muy civilistas y muy de ley nacional de ejecución penal, ¿no? Entonces vamos a andar en esos rubros, lo que es este mes de mayo y el mes de junio. Entonces, pues muchísimas gracias. No me despido porque ahorita regresamos, 5 minutos de break y ahorita nos vemos. Muchas gracias, ¿eh? No se me vayan, ahorita regreso.
Ya regresamos con ustedes nuevamente, después de un pequeño break. Y bueno, el secretario dará cuenta con los escritos presentados a más tarde de 24 horas, ¿no? Ya hemos planteado este artículo. Los secretarios cuidarán de que las promociones originales o en copia sean claramente legibles. O sea, es importante eso cuando vayan a solicitar una copia de algún expediente, pues bueno, tienen que estar legibles esas copias y que los expedientes sean exactamente foliados al agregarse cada una de las hojas. Rubricarán todas estas con el sello de los escritos y pondrán el sello de la secretaría en el fondo del cuaderno, de manera que queden selladas de las dos caras, ¿no? Es importante que esos expedientes tengan de lado si tiene información, si no tiene información. Yo soy de la idea de que le pongan el sellito ahora que diga sin texto, ¿no? Y que se quede testeado también, que no tiene texto esa hoja. Y bueno, esto para una certeza jurídica futura, ¿ok? Y que no se pueda poner información que no, que no sea originalmente, ¿no? El promovente de los procedimientos de jurisdicción voluntaria y los litigantes podrán designar un notario que se desempeñe en las funciones que este código asigna al secretario. Puede entrar a la figura del notario. En las testamentarias o intestados, la designación podrá hacerse por el albacea. Entonces, también se puede citar esa figura. La remuneración del notario no se regulará en las costas, sino cuando fuere designado de común acuerdo, ¿no? Entonces, podrán también las partes poder solicitar la intervención de un notario en los asuntos específicos, ¿no? Ya en los procedimientos, ya los veremos más adelante, de ver, bueno, con esa figura del notario. En ningún caso se entregarán los autos a las partes para que los lleven fuera del tribunal. O sea, no puedes tú agarrar el expediente y decir, ahorita vengo, voy por las copias. No, el expediente no sale del tribunal. Las frases dar vista o correr traslado solo significan que los autos quedan en la secretaría para que se impongan de ellos, los interesados, para que se les entreguen copias, para tomar apuntes, alegar o glosar cuentas. Las dispones de este artículo comprenden al Ministerio Público, entonces es importante que nosotros conozcamos, bueno, qué podemos hacer, ¿no? Por sacar copias, claro, ¿no? Pero no te puedes llevar el expediente, ¿no? Si te dan vista de algo, lo ves, ¿no? Puedes anotar, sacar copia, lo que ustedes deseen, pero dentro del tribunal, ¿ok? Los autos que se perdieren serán repuestos a costas del que fuera el responsable de la pérdida, quien además pagará los daños y perjuicios que quedando sujetas a las disposiciones del Código Penal, ¿no? Cualquier auto que se llegue a perder dentro de un tribunal es un delito, ¿no? O sea, ahí, en verdad, existen varios factores. Existe un delito, se llama delito patrimonial, en el cual el patrimonial también incumbe a los documentos oficiales. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que puede llegarse a cometer un delito y nosotros tenemos que estar atentos, porque debe establecerse que el expediente debe contener todas nuestras pretensiones, nuestras pruebas, nuestros escritos, ¿sí? Y sobre todo los pronunciamientos del órgano jurisdiccional. No se pueden perder. O sea, aquí no hay eso de que, ay, ¿qué creen? Nick? Se me perdió el expediente. No, para nada, ¿no? La reposición se sustanciará incidentalmente, nuevamente va a ser mediante un incidente, y sin necesidad de un acuerdo judicial. El secretario hará constar, desde luego, la existencia anterior y la falta posterior del expediente. Quedan los jueces facultados para investigar de oficio la existencia de la pieza de autos desaparecidos, valiéndose para ello de todos los medios que no sean contrarios a la moral y el derecho. Entonces, los facultados para hacer la investigación es el órgano jurisdiccional y es de oficio. ¿Ok? ¿Qué significa el oficio? Que es sí y solo sí lo tiene que hacer. No hay más y lo tiene que hacer por una orden de que se investigue esos autos que desaparecieron. El tribunal está obligado a expedir a costas del solicitante, o sea, nosotros tenemos que pagarlo, sin demora alguna, copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos, bastando que la parte interesada lo solicite verbalmente sin que se requiera un decreto judicial, dejando constancia en autos de su recepción, cuando a la parte que lo solicite lo haga a través de defensor de oficio. Las copias de referencia se expedirán sin costo alguno. Cuando hay un defensor de oficio, a él no hay un costo. Pero nosotros, como abogados particulares, sí tenemos que pagar dichas copias y obviamente pues tienen un costo.
Para obtener copia certificada de cualquier documento que obre en juicio, la parte interesada deberá solicitarlo en comparecencia o por escrito, requiriéndose el decreto judicial y solo se expedirá conforme a lo dispuesto en el 331, que ya veremos posteriormente, cuando se pidiera copia o testimonio de parte de un documento o pieza. Entonces, tiene que ser por escrito la copia certificada, tiene que haber un decreto judicial, obviamente solamente los que están impuestos en ese juicio podrán realizarlo, y obviamente pues se establecerán las reglas, ¿no? Del 331 que ya posteriormente veremos. Cuando la parte interesada solicite una copia certificada de uno o varios documentos completos, en ningún caso se dará vista a la contraria, ¿no? A la contraria no tendrá conocimiento de eso. Al entregarse las copias certificadas a las que las reciba, debe dejar razón y constancia de su recibo, en la que se señale las copias que recibió. Cuando la parte se solicita, lo haga a través del defensor de oficio, las copias de prensa se pedirán sin costo alguno. Muy importante. Si tú pediste copias de un expediente, revisa el expediente antes de firmar, ¿no? Si tú firmas y recibiste 70 hojas, por ejemplo, y sales del juzgado, llegas a tu despacho y te encuentras con que nada más tienes 40, no puedes reclamar porque tú ya firmaste que recibiste 70. Entonces, inmediatamente, ¿esta es la copia o qué? Revisa. Pum, 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 ya revisaste. Ah, sí, ahora sí te firmo. O sea, no. Yo he visto, por ejemplo, abogados defensores en materia penal que reciben copia de la carpeta y así como la reciben, firman y vámonos. No, también hay que revisarlo, ¿no? Más en materia penal, ¿no? Por ejemplo, si es una copia de carpeta de investigación, ¿y qué tal si hay una intervención? ¿Qué tal si hay una actuación que tiene que ser registro magnético en un disco? Algunas cuestiones, ¿no? Entonces se tiene que revisar, ¿no? Y rápido, ¿no? 120 hojas, ok, ya revisé, y si vienen a 120, recibo. Si no, no reciban, porque después no pueden reclamar. Para obtener copia o testimonio de cualquier documento que se encuentre en archivos o protocolos que no estén en la disposición del público, aquel que pretenda lograrlo y carezca de legitimación en el acto contenido en el documento requiere de decreto judicial, que no se dictará sino con conocimiento de causa y audiencia de parte, procediéndose incidentalmente en caso de oposición. Obviamente que yo, como les digo, o sea, si no estás impuesto, no te lo van a dar. Tienes que primero estar impuesto como abogado de la parte, ya sea parte actor o parte demandada, y obviamente pues solamente así vas a poder obtener copias de alguna parte del expediente, ¿no? Los tribunales no admitirán nunca promociones o solicitudes incluyendo recursos notoriamente frívolos o improcedentes. Los desecharán de plano sin necesidad de mandarlos a hacer saber a la otra parte ni informar artículo y en su caso consignarán el hecho al agente del Ministerio Público. ¿Ok? No hay frívolos o improcedentes, ¿no? Tenemos que meter cosas que tienen que estar de acuerdo conforme a la ley y en caso contrario pueden dar vista al Ministerio Público. Entonces, mucho cuidado ahí, o sea, hay que tener cuidado. Los incidentes ajenos al negocio principal o notoriamente frívolos o improcedentes deberán ser repelidos de oficio por los jueces. Los jueces no te los van a aceptar. Al desechar las promociones o solicitudes, incluyendo los recursos e incidentes que los tribunales consideren frívolos o improcedentes, los tribunales deberán de fundar y motivar su determinación. Obviamente no te lo aceptó, pero por esto, ¿no? Es frívolo, es improcedente, porque no es el asunto, es ajeno, me estás pidiendo situación que ni la ley señala, entonces es importante revisar cuando sucede. Por lo real nunca debe de suceder eso, en teoría. Los jueces para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear cualquiera de los siguientes medidas de apremio, sin que para ello sea necesario que el jugador se ciñe al ordenamiento que a continuación se señale. Entonces, hay algunas medidas de apremio que ocupan los jueces. La multa, hasta por las cantidades, como lo menciona el artículo 62, la cual podrá duplicarse en residencia, cuestión que ya vimos. Puede utilizar el auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerradura si fuera necesario, el cateo por orden escrita, el arresto hasta por 36 horas, la presentación de testigos por la fuerza pública, fíjense que bien interesante. Si el caso exige mayor sanción, se dará parte del Ministerio Público, obviamente que aquí puede estarse ejecutando hasta también un delito, puede haber hechos que la ley señala como delito,
y va a tener que intervenir el Ministerio Público. Pero ojo, las medidas de apremio del juez puede ser el auxilio de la fuerza pública, ¿eh? Entonces, tenemos esa herramienta también que puede ser utilizada a nuestro favor o que la pueden utilizar en nuestra contra, ¿no? Entonces, es importante conocerla. Aquí también vamos a hablar de lo que, bueno, de las nulidad de actuaciones, que también es todo un tema. Y bueno, las actuaciones serán nulas cuando les falte algunas de las formalidades esenciales. Entonces, cuando hablamos de la nulidad de actuaciones, hablamos de formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine. Pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Si la persona creó esa nulidad, no puedes tú expresarla, no la puedes solicitar. Entonces, ¿cuándo se crea una nulidad de actuaciones? Cuando no existe formalidades esenciales y deje sin defensa a una de las partes, ¿no? Siempre debe de haber ese principio, ¿no? De contrario, ¿no? De que si tú haces algo, la otra persona, la otra parte, tiene el derecho a saberla y tiene el derecho a controvertirla, ¿no? Entonces, ese principio es general del derecho. No te puedes ir solo, o sea, sin la otra parte, ¿no? Entonces, puedes buscar esa nulidad, por ejemplo, porque no me emplazaron, nunca supe del juicio, ¿no? O me hicieron un emplazamiento en el cual, pues, no era yo, que eso es muy común, ¿no? De que, ay, ¿cuándo me emplazaron? Y, no, sí, pues, aquí está su firma, que sí me emplazaron. ¿De cuándo? Y es falso todo. Y ese falso también amerita una sanción penal, que es también importante que lo sepan, ¿no? Entonces, esas modalidades de actuaciones va a tener que ver con las falta de formalidades esenciales, ¿no? Y que afecte a la otra persona, ¿no? Que no tuvo la oportunidad de, de contestar, la oportunidad de tener conocimiento de ello. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no podrá ser invocada por la otra, ¿no? Entonces, teniendo que te favorece, pues no la puedes invocar. Las notificaciones hechas en forma distinta a lo previsto en el capítulo 5, que lo vamos a ver, bueno, cómo se hacen esas notificaciones, serán nulas. O sea, tienen que seguir esa formalidad. Pero si la persona notificada se hubiera manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si hubiera hecho legítimamente hecha, ¿no? Entonces, si hay una notificación que se hizo mal, pero aún así la persona se manifiesta en el juicio, pues ya quedará legítimamente hecha. O sea, ya no será controversia esa forma de notificación. Y bueno, ya lo veremos en su momento. Ya no veremos esos requisitos. La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, aquella queda revalidada de pleno derecho. Con excepción de la nulidad por efecto en el emplazamiento. Entonces, si existe una nulidad de actuación, en la próxima actuación la tienes que vertir. La tienes que decir. En caso contrario, pues no va a quedar revalidada. Entonces, esto no va a operar, esta nulidad de actuación no va a operar de esta característica cuando la excepción sea el defecto en el emplazamiento. Ahí no va a operar. Pero en otras, sí. O sea, si tú detectas esa nulidad de actuación en algún momento, vas a tener que vertirla en la siguiente actuación. Se formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de modificaciones se tramitarán y se reservarán en los términos en los dispuestos en el artículo 88, que se lo vamos a ver más adelante conforme vayamos avanzando en el código. Bueno, ¿cómo pueden ser los pronunciamientos de los jueces? ¿Cuáles resoluciones pueden ser los jueces? Primero, bueno, primero están las simples determinaciones de trámite. Se ordena el juez. Eso se llaman decretos. O sea, determina el juez cierta circunstancia, ¿no? No hubo una mediación, no hubo una participación de las partes, una determinación de trámite. O sea, lo dijo el juez, que se llaman decretos. Determinaciones que se ejecutan provisionalmente, que se llaman autos provisionales. O sea, que aquí hay una determinación, pero se va a ejecutar provisionalmente, no, o sea, no es absoluta. O sea, va a ser provisional y se llaman autos provisionales. Decisiones que tienen fuerzas definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio
Esos se llaman autos definitivos, ¿no? Que se impida, se paralice, que tienen fuerza definitiva, ¿no? Por ejemplo, la continuación del juicio, ¿no? Entonces, esos autos se llaman autos definitivos. Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado, admitiendo o desechando pruebas y se llaman autos preparatorios, ¿no? En esos autos preparatorios están, el juez va a hacer un análisis de, bueno, qué se admite, qué se desecha, qué se va a preparar, qué dentro del negocio ordenado, dentro del juicio, ¿ok? Los llamados autos preparatorios. Decisiones que resuelven un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia. Los incidentes pueden solicitarse antes o después de la sentencia dictada. Eso es lo que ya nos dice el código. Y bueno, y las sentencias, ¿cómo se llaman? Se llaman interlocutorias. Entonces, un incidente que nosotros promulgamos en una pretensión de nosotros puede ser antes o después de sentencia, y la sentencia se llama interlocutoria. Y también tenemos lo que son las sentencias definitivas. Es que esa ya es la que resuelve la controversia en ese momento. Todas las resoluciones de primera y segunda instancia serán autorizadas por jueces, secretarios y magistrados con firma entera. Ellos van a tener que firmar. Todas las resoluciones, sean decretos, autos provisionales, definitivos, preparatorios o sentencias o interlocutorias, deberán ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo en estas que hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá de dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del tercer día. ¿Ok? Bueno, esto nosotros lo podemos utilizar como si fuera una petición de parte. Detectamos que al momento de un auto, de un decreto o algo, pues no se resolvieron las peticiones planteadas. No resuelve todas. Faltaron algunas. Nosotros, antes de 3 días, tenemos la facultad de solicitar, oye, juez, te faltó A, B y C, por favor, pronúnciate. ¿Ok? Y tenemos 3 días para poderlo hacer. Entonces, hay que tener en cuenta, tener todo preparado y estar, pero bien atento a nuestros asuntos, ¿no? Para ver qué es lo que sucede. ¿Ok? Ahora, en las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones. ¿Ok? Eh, em, Pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieran sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Todas las sentencias definitivas se tienen que pronunciar bajo todos los puntos de las pretensiones. Ya vimos que en las otras resoluciones que puede hacer el juez y ahora también en la definitiva, habla de claras, precisas y congruentes. Si no cumple con esos tres características, estamos violando el debido proceso. Y eso es materia de violación a derechos humanos. Entonces, es importante que en cualquier resolución del juez en el tribunal deben ser claras, precisas y congruentes. Si no cumple con esas características, estamos ante una violación del debido proceso y obviamente es una violación a derechos humanos. ¿Ok? Las sentencias que deben tener lugar, fecha, juez o tribunal que los pronuncie, los nombres de las partes contendientes y el carácter con que litiguen y el objeto del pleito. Bastará que el juez funde y motive su resolución en preceptos legales, su interpretación o principios jurídicos de acuerdo al artículo 14 constitucional. Lo que estoy hablando, que es el debido proceso. ¿Ok? Obviamente debe ser congruente, debe ser de todas las características que acabamos de ver. ¿Ok? Los jueces y tribunales no podrán bajo ningún pretexto aplazar, dilatar ni negar la resolución de las cuestiones que se hayan discutido en el pleito. ¿Ok? Obviamente que va por la carga de trabajo, obviamente pues sí se tardan porque tienen infinidad de casos, ¿no? Tampoco podrán los jueces o tribunales variar ni modificar sus sentencias autos después de firmados, pero sí aclarar algún concepto que las primeras contengan sobre un punto distinto en el litigio o en el segundos cuando sean obscuros o imprecisos y sin alterar su esencia.
este artículo nos permite solicitar ante el juez una aclaración. Ya firmaste tu sentencia, pero para mí es oscura, es imprecisa, por favor solicitamos una explicación. Entonces, sí lo puede ser con fundamento en el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, ¿no? Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del tercer día hábil siguiente a la publicación de la resolución correspondiente o a instancia de parte, presentando dentro del tercer día al de la notificación. Entonces, si existe una cuestión así que no está clara, que no está oscura, tenemos 3 días para poderla solicitar esa aclaración. ¿Ok? En este último caso, el juez o tribunal resolverá lo que estime procedente dentro del tercer día hábil siguiente a la presentación del escrito que solicitemos, ¿no? A instancia de parte. Esto quiere decir que nosotros lo podemos hacer. Cuando hubiera condena de frutos, intereses, daños y perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida o se establecerán por lo menos las bases con arreglo a los cuales deba de hacerse la liquidación. ¿Ok? Cuando es condenatoria. Solo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se le hará la condena genérica, que es a reserva de fijar su importe y hacerlo efectivo en la ejecución de sentencia. Entonces, puede fijarse un importe, puede fijarse una condena genérica en la cual se va un todo y se va a hacer efectiva, pues, a ver, en la ejecución de sentencia, ¿no? También habla de cómo se deberá de hacer esa liquidación. Entonces, este tipo de situaciones, pues obviamente se tendrán que vertirse dentro de la sentencia. Las sentencias interlocutorias deben dictarse y mandarse notificar por publicación en el boletín judicial. Dentro de los 10 días siguientes a aquel que surta sus efectos la notificación en el referido boletín del auto que se hubiera citado para dictarse, ¿no? Entonces se va a tener que publicar, aquí nos habla de 10 días siguientes, en lo que respecta al dictado de una sentencia interlocutoria. Las sentencias definitivas deben dictarse y mandarse notificar igual al boletín judicial dentro de los 15 días siguientes a aquel que surte sus efectos la notificación en el referido boletín del auto que se hubiera hecho la citación por sentencia. Entonces, van a tener una sentencia definitiva. Hay que tener mucho cuidado porque después de una sentencia definitiva, pues vas a tener que checar cuándo iniciaría tu plazo para poder presentar una apelación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si o fue una apelación y vas a tener que saber cuándo ya empieza a contar un tiempo para poder establecer, poder ya ir pensando en un medio de impugnación extraordinario como lo es el juicio de amparo. Entonces, ahí vamos a tener que checar bien los tiempos para que no te vayas a equivocar y, bueno, no se te vayan los términos y ya no puedas hacer nada, ¿no? Porque se te va el término en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos te van los términos, ya no puede ser absolutamente nada. En ambos casos, cuando hubiera necesidad que el juez examine documentos o expedientes voluminosos al resolver, no puede terminar ampliarse y bueno, también por las medidas de trabajo, ¿no? De que las cargas de trabajo no les permite, o sea, son también humanos, eso lo debemos de entender nosotros. Si dije, ¿por qué no resuelve el juez? Pues ahora sí que también son humanos y eso también que lo tenemos que saber, ¿no? Los incidentes se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza por escrito de cada parte y 3 días para resolver. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos fijando los puntos sobre los que verse. Aquí nos ponen los requisitos de los incidentes. ¿Qué requisitos deben hacerlo? Primero, tiene que ser por escrito. Se resuelve en 3 días. Pero si tienes pruebas, tienes que ofrecerlas, pero tienes que poner los puntos sobre lo que se va a versar esa prueba. Esto quiere decir cómo se va a desahogar, o sea, en qué se va a desahogar, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos de conocimiento. Estos son los incidentes. Entonces, en un incidente van las pruebas, ¿ok? No se les olvide. Y se resuelve en 3 días. Bueno, eso de resolver, te digo, vuelvo a lo mismo. O sea, son humanos y pueden tardarse más. Y las pruebas se deberán ofrecer, pero debes de poner el punto en el cual se va a versar. Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados en el incidente y son puramente de derecho, el tribunal las va a desechar, ¿no? Si no tiene nada que ver, por ejemplo, ¿no? En caso de admitirlas, se citará para audiencia dentro del término de 10 días, diferible solo por una vez,
en que se reciban pruebas, se oiga brevemente las alegaciones y se cite para sentencia interlocutoria. Entonces, va a haber una audiencia, se presentan las pruebas, obviamente va a haber una breve tipo alegatos, ¿no? Y bueno, pues, a ver, en esa audiencia, ¿no? Eh, ahí se determinará eh, lo que son las pruebas, y bueno, también importante, ¿no? Que se va a fijar el día que se va a citar para la sentencia interlocutoria. En lo que respecta a los decretos y los autos, debe dictarse y mandarse notificar al boletín dentro del plazo de 3 días, siguientes a las 24 horas en que el secretario de acuerdos forzosamente dé cuenta después del último trámite o promoción correspondiente. Entonces, en el momento que lo pongan, pues tiene 3 días para que esté en el boletín. El retardo sin justa causa en el pronunciamiento y publicación de decretos, autos y sentencias dará lugar a la queja administrativa, que se presentará ante el Consejo de la Judicatura para su trámite y su sanción respectiva, ¿no? Un reparo debe ser sin justa causa, ¿no? Yo vuelvo a repetir, son seres humanos, pueden tardarse más, tienen lógica la carga de trabajo, falta muchísimo personal, falta que se modernice el tribunal y obviamente, pues, ¿cuál va a ser la justa causa? Pues la falta de personal, falta de tiempo, por muchísimas cosas, ¿no? Toda sentencia tiene a su favor la presunción de haberse pronunciado de según la forma por escrito del derecho, con conocimiento de causa y por juez legitimado con jurisdicción para darla. Entonces, bueno, tenemos esa presunción, ¿no? De que, pero eso no impide, obviamente, entablar los medios de impugnación. La sentencia firme produce acción y excepciones contra los que litigaron y contra terceros llamados legalmente a juicio, ¿no? Produce una acción o puede producir una excepción. El tercero puede excepcionarse contra la sentencia firme, pero no contra la que recayó en juicio de estado civil, a menos que alegue conclusiones que de los litigantes para perjudicarlo. Entonces, son pequeñas cuestiones o pronunciamientos que tiene el Código de Procedimientos que debemos de tener en cuenta en un supuesto asunto, en un juicio de estado civil, ¿no? En el cual no podrá excepcionarse un tercero, a menos de que esa conclusión tenga un perjuicio, ¿no? Pero bueno, eso lo tendrá que establecer en su escrito. Las resoluciones judiciales dictadas por el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. Esto quiere decir que, bueno, si tenemos nosotros una de carácter provisional, podemos meter un incidente solicitando que se modifique. Ojo, entonces ahí, o ya que se quede, vaya hasta la sentencia. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y de las demás que prevengan de leyes pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. O sea, está la sentencia, ¿ok? Pero, por ejemplo, en lo que respecta a alimentos puede cambiar. Se sentencia el pago de alimentos, pero, por ejemplo, ya esta persona que es la acreedora alimentaria, pues ya se casó, está trabajando, o ya terminó de estudiar, tiene más de 25 años, X, Y, Z, pues ya puede cambiar la sentencia, o sea, ya no puede seguir pagando alimentos. Suspensión de la patria potestad, pues puede ya quitar esa suspensión, ¿no? En la cuestión de interdicción puede haber cambios, en la jurisdicción voluntaria también puede haber cambios, puede haber una modificación y se puede hacer después, ¿no? Aquí el código no nos menciona un término, ¿no? Después de 10 años, 15 años, no menciona una temporalidad. Puede ser en el momento que se suscite, digamos, esas circunstancias que puedan acabar, que puedan cambiar ese ejercicio de acción, ¿ok? Pues bueno, muchísimas gracias por su presencia, en verdad les agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros en esta conferencia de Ius Civile. Mañana, por favor, no se les olvide, vamos a estar iniciando un nuevo proyecto, Ley Nacional de Ejecución Penal, en Conferencia Vampiro. Muchísimas gracias, en verdad. Les agradezco mucho su presencia. Los invitamos a nuestro canal de YouTube. Ahí va a estar esta conferencia. Y bueno, el maestro Jorge Gómez, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Permítame un momento, por favor.